Buenas noches, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes que estén aquí presentes y que bendiga igualmente a todos los que están mirando a través de las redes, ¿verdad? Vamos a empezar este servicio con una pequeña palabra, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Números 6:24. Va a ser, son que como tres versículos, pero es una palabra poderosa. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Números 6:24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta ahí lo vamos a dejar. Amén. Es algo muy pequeño, pero si usted pone cuidado, paz. Cuando Él dice que Él ponga en nosotros esa paz, ¿verdad? A veces estamos pasando por pruebas, a veces estamos pasando por tribulaciones, a veces estamos pasando por muchas cosas, ya sea algo financiero, ya sea en la salud, ya sea en nuestro trabajo, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros familiares. Pero cuando nosotros tenemos esa paz en nuestro corazón, todo lo podemos, ¿verdad? Amén. Cuando tenemos esa paz, porque muchos podrán tener dinero, muchos podrán tener trabajos, ¿verdad? Pero eso no compra la paz. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, ten misericordia y danos de tu paz, le estamos diciendo que nos dé esa tranquilidad para poder descansar en Él. Amén. Que nos dé esa paz en nuestra alma, en nuestro corazón, que nuestros corazones no se turben, ¿verdad? Que no tengamos ese miedo, que estemos en esa angustia, sino que podamos descansar en Él. Así Y es algo tan importante, es una palabra de... Vamos a entrar en una pequeña oración, que cada uno de ustedes venga con ese corazón dispuesto a llevarse de regreso a su casa lo que usted viene a buscar, que es esa palabra que Él nos habla a nuestro corazón, que nos sigue dando esa fuerza y esa fortaleza de cada día, ¿verdad? No es fácil, pero no es imposible, ¿verdad? Amén, así y es. tenemos que enseñarnos a que es a su tiempo de Él, que cada día tenemos que agarrarnos de su mano de Él, que a veces sentimos que ya no podemos, pero tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Amén. Y que Él nos siga dando esa paz, esa tranquilidad, como dice su palabra, que nuestro corazón no se turbe, ¿verdad? Señor Santo, venimos delante de tu presencia, Padre, a ponerte, Señor, todo en tus manos. Señor, que seas tú, Señor, hablando esta noche. Más que nada, Señor, a darte a ti la honra y la gloria, Santo Padre. Y que seas tú, Señor, bendiciendo, Padre, a cada uno de los que estamos aquí presentes. A cada uno, Señor, de los que están a través, Señor, de esta pantalla, Padre Santo, escuchando tu palabra, Señor, que sea de bendición, Padre Santo. Este servicio, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Te damos a ti gracias, Padre, por permitirnos otro día, Señor, venir delante de tu presencia, Padre, y darte toda honra y toda gloria, Señor. Te ponemos, Señor, nuestro corazón en tus manos, Padre, que ese corazón que viene tu Padre Santo, angustiado, Padre, que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, dándonos la paz que necesitamos, Señor, porque tú eres más que bueno, Padre Santo. Tú nos conoces, Señor, tú conoces con los problemas, Señor. Cada uno estamos atravesando, Padre, mas venimos, Señor, delante de tu presencia, Padre, a darte toda la honra y toda la gloria, Padre, porque tú no nos abandonas, Señor. Suple, Padre, de tu pueblo, Padre, escucha el clamor de tu pueblo, Padre. Ven presencia, Padre, para que tú bendigas, Señor, nuestras vidas, Señor, que mandes, Padre Santo, esos ángeles, Padre, que estén campando a nuestro alrededor, Señor, y que seas tú, Señor, delante de nosotros, los caminos, Señor, sobre los cielos.
cubierto, Padre. Levantado vallado alrededor de nuestros hijos, Padre, alrededor de nosotros mismos, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciendo, Padre. Que tu Espíritu sea derramado, Señor, sobre cada uno, Señor. Vamos, Padre, y que nos vayamos, Señor, como venimos, Señor, sino que seas tú, Señor, llenando nuestras copas, Padre Santo. Úngenos, Padre, desde la cabeza a los pies, Señor. Unge, Padre Santo, que nos estén rebosando, Padre Santo. Aquí la honra y la gloria y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Porque tú cada día tienes misericordia, Padre Santo. A ti, Señor, te damos la honra y la gloria y te damos gracias, Padre. Gracias, Padre. Fluye, Señor, que tu Espíritu fluya, Padre Santo. Que de verdad, Señor, sentimos, Señor, ese gozo en ti, Señor. Esa paz, Señor, esa tranquilidad, esa fuerza, Padre. Miramos, Señor, que nadie nos entiende, Señor, porque nadie, Padre Santo, está, Señor, en nuestros pies, Señor. Mas tú, Señor, tienes el control de nuestras vidas, Señor. Tú te manifestarás, Padre, tú, Señor. Respuesta, Padre, cuando estamos buscando, Señor, cuando tú, Señor, abres los cielos, Padre, derrama de esa gloria, Señor, que seamos llenos, Padre, de tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendice estas familias, Señor. Bendice estos pequeños, Padre. Bendice este hogar, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre Santo. Bendícenos, Padre. Bendice grandemente, Señor. Derrama, Señor, sobre nosotros, Señor, ten misericordia, Padre Santo, de tu pueblo. Ten misericordia, Padre, ten misericordia, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Que tu Espíritu, Padre, se pase en este momento y llene a cada quien, Señor, en su corazón, Padre, que ese clamor, Señor, Padre, ese problema, Padre Santo, esa necesidad, Señor, solamente tú la conoces, Señor. Nosotros no conocemos la vida, Padre, mas tú sí nos conoces profundamente, Señor. Que sea esa fuerza, Padre, dando esa respuesta, Señor, a tu pueblo, Señor. Cuando sea tu voluntad, Señor, enséñanos a esperar en tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a ti te damos la honra y la gloria y te damos gracias, Padre. Nuevamente, Señor, autoridad. Gracias. Aleluya. Gracias. Amén. Gloria a Dios. El momento, los hermanos de la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dios, Gracias. vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón, porque Él está aquí. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Esa fuente
Nos levantaré. Glorias tocaré. Levantando al caído, tu gloria está aquí. Gloria está cayendo. Tu gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está la vida. Vamos a decir, estamos de fiesta con Jesús. Así es. Amén. Está Poderoso es nuestro
Gloria a Dios. Sí. Él es más que bueno. Amén. No sé si les puede quitar un poquito de tiempo. Quisiera entonar una alabanza. Como dice una alabanza también dice, no soy actriz, no soy actor, no soy actor, algo así, pero él escucha las alabanzas, ¿verdad? Canto para el Señor, amén, aleluya. Les pido que se pongan de pie y Aleluya. que me ayuden, ¿verdad? Amén. A veces nos enfocamos tanto en los problemas y a veces no le damos gracias a él, ¿verdad? No le damos gracias de sentarnos y decirle gracias por todo lo que tú estás haciendo, gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás. Amén. Y esta alabanza me pueden acompañar. Yo te agradezco, ¿verdad? Gloria a Dios. Si puede empezar, yo le agradezco por todo lo que has hecho. Yo te agradezco. Hay momentos
Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando? Amén. Den una fuerte palma al Señor, hermano. Dios es bueno, hermano. Todo el tiempo. Es justo que su pueblo le alabe. Gloria a Dios. Esta noche, hermanos, le damos la bienvenida. Amén. Tenemos el honor de tener a nuestro hermano José también en medio de nosotros. Amén. Ana también la habíamos extrañado. Buenos días. Y nos gozamos, hermano, de la manera que el Señor está haciendo las cosas. Amén. De la Amén. manera que el Señor se está moviendo, cómo Él se está moviendo, hermano. Amén. Nos gozamos también de tener en nuestros medios la familia de nuestro hermano Félix. Amén. Amén. Estamos pronto tener también una Diana aquí con nosotros. Mientras tanto han mandado su representante. Mira. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Dios. Aleluya. Gracias. Sí, hermano, el Señor es bueno. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 14. Vamos también, gracias a Dios por los Amén. hermanos y amigos que nos sintonizan por el Facebook. Amén. Amén. Y por lo que el Señor está haciendo también, por lo que estamos alcanzando, hermanos, es increíble. Aleluya. La Amén. verdad nos gozamos con el hermano Félix de apreciar, hermanos, toda esta cantidad de gente que tiene acceso a la palabra de Dios y al gozo del Señor, hermano, cuando le alabamos, amén, Amén. por medio de las redes sociales. En estos tiempos que no hubo libertad para congregarnos y todo, hermanos, Dios ha sido bueno para con nosotros. Amén. Así es. Gloria a Dios. Capítulo 14, verso 8 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Leemos esta hermosa palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias, Señor. Dios es bueno. Amén. Aleluya. Amén. Dice que dice la Biblia que Dios es bueno todo el tiempo. Sí, amén. O sea, Dios no cambia, hermanos. Él siempre es bueno. Bueno. Y Amén. en esta ocasión vemos la bondad de Dios moviéndose en aquel lugar al ver la necesidad de este hombre. Este hombre, hermanos, tenía problemas. Este hombre dice que estaba sentado. Primeramente, hermano, estaba sentado, estaba imposibilitado. Mire todo lo que le pasaba a este señor. Estaba sentado, estaba imposibilitado de los pies. Y el Señor tuvo misericordia de él. Amén. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Primeramente, déjeme recordarle, mencionar una vez más, que el autor del libro de los Hechos
fue el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas. ¿Okay? ¿Y el libro de los Hechos? San Lucas. Aleluya. ¿Cuál era la profesión de este hombre? Era Él era médico. médico de profesión. Amén. Amén. Y Dios lo bendijo, haciéndole uno de sus discípulos, como usted y como yo. Debo mencionar la diferencia entre aquellos que estuvieron con el Señor, cuando el Señor estaba en persona. Ahí, hermanos, Él tuvo 12 discípulos. Entre ellos habían 11 más o menos y uno, hermanos, no tan bueno. Pero el Señor nos ha mandado a ser discípulos. El Señor nos ha mandado, hermanos, a predicar el Evangelio, a enseñar lo que hemos aprendido de Él para salvación de las almas. Amén. Sí, amén. Y eso era precisamente lo que el apóstol Pablo estaba haciendo en esta ocasión. Llama la atención, hermanos, cómo es Lucas el que se encarga de narrarnos esta historia con lujos de detalle. Él, hermanos, se toma el tiempo para explicarnos la condición de aquel hombre. Dice que este hombre estaba sentado. Estaba sentado no porque él quería estar así. Simplemente él estaba imposibilitado, no podía valer por sí mismo, él no podía ponerse de pie. Estaba inválido. En algunos lugares le llaman minusválido. Palabras que son sinónimos, pero la verdad es que este hombre estaba imposibilitado de los pies. O sea, fíjate lo que dice aquí el escritor. Dice que el hombre estaba sentado, estaba imposibilitado de los pies y era cojo de nacimiento. ¿De qué otra manera pudiera darnos este médico, este doctor? Este hombre había nacido con esa condición. Él no tuvo una niñez como los otros niños. Él miraba a los niños correr, jugar, y él estaba limitado. Él miraba a los niños ir donde querían, mas él necesitaba de alguien para que lo llevara. Todo esto está bien explicado, todo esto está fácil de comprender por la manera en que la Escritura nos lo muestra. Este hombre estaba postrado, no tenía una vida normal, si la expresión es válida, porque alguien dijo en cierta ocasión: mis niños todos tienen clases especiales en la escuela, ¿eh? Y la gente, hermanos, malinterpretó las cosas. Luego le estaban preguntando si sus niños tenían autismo o si eran retardados mentales, por qué tenían clases especiales. Ahora, la madre de estos niños estaba orgullosa de sus hijos porque ellos tenían clases avanzadas. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener cuidado con la manera en que decimos las cosas, porque si escuchamos esa expresión, que el niño tiene clase especial, algunos vamos a entender, ¿verdad?, por el contexto, ¿verdad?, o porque conozcamos sus niños, hermanos. Si viene de uno de ustedes, hermanos, yo voy a entender que lo que su niño tiene son clases avanzadas. Eso se da, es común. Tenemos muchos niños en nuestra comunidad hispana, hermanos, que tienen ese privilegio. Amén. Otros niños, hermanos, tienen
tal vez maneras de aprender un poco diferentes y tal vez no se las han descubierto. Por lo tanto, hay muchos niños que van y reciben clases avanzadas. Niños de 4º grado que están recibiendo clases de 6º grado, y no solo eso, sino que están sirviendo de tutores a otros niños y están aprendiendo, hermanos, 3 veces. Amén. Que esos niños tienen clases avanzadas. Ahora, este hombre no tenía una vida regular. ¿Qué le parece? Porque su vida era normal. O sea, él tenía su pensamiento ¿verdad? Pensaba con claridad, porque no nos habla de que haya tenido retardo mental. Tenía, hermanos, estaba saludable en lo que cabe. O sea, lo único que tenía era un impedimento físico, y dice el doctor Lucas que esto estaba en su pies. Había nacido con esa deficiencia, había crecido, se había desarrollado en las otras áreas, pero él no había podido ejercitar sus piernas hasta ese entonces. Él estaba siempre postrado. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Porque aquí hay de muchas edades, pero a mis años, si yo me acuesto en el sofá en una sola posición por más de una hora, hermano, lo más seguro es que después no me pueda ni levantar, y tengo que tener cuidado de cómo lo hago para no golpearme más. Hay personas que conducen largas horas y desarrollan esa habilidad, hermanos, y se bajan del troque o del carro, ¿verdad? Como que no ha pasado nada. Su servidor, si va ya así como me ve, hermanos, ya 2 horas de manejo, cuando me bajo tengo que tomarme mi tiempo. Y, hermanos, así es la vida. Ese es el cuerpo que tenemos, y especialmente si no lo cuidamos, estamos jóvenes, más grande, vamos a pagar las consecuencias. Yo recuerdo cuando me decían, no te bañes porque estás sudado. Parecía que me decían, váyate con agua helada. Me metía de una vez, hermano. Y eso solamente por mencionar uno de los detalles que pueden ocasionar problemas ya en el futuro. Otros se cuidaron y hermano, tienen esos problemas. Este hombre estaba postrado por muchos años. Ya era un hombre, no era un niño, no era un joven, era ya un hombre adulto que había estado imposibilitado por años. Ahora, el Señor ya no estaba en ese tiempo en medio de los hombres en persona. El Señor ya no estaba, hermano. Por eso es que el Señor se preocupaba tanto por sus discípulos y pasaba, hermanos, explicándoles, tratándose de dar a entender con respecto de lo que les esperaba a los hombres cuando Él ya no estuviera ahí. Y les decía de una manera y les explicaba de otra, y les decía, el Hijo del Hombre tendrá que ser entregado, hermano, a pecadores, y Él va a ser llevado al castigo. Y hermanos, el Señor les explicaba estas cosas, mas ellos no podían entender. Y una de las razones por lo que era difícil comprender ese mensaje en ese tiempo es porque al Señor nunca se le conoció ni un catarro. Entonces, hermano, usted ve a alguien con una salud de acero, como dicen por ahí, alguien que nunca se enferma, y de repente, hermanos, se enfermó. Hasta nos extrañamos. Él nunca ha estado en campo. Nos extraña, hermanos. Hay personas que pues, tienen complicaciones, muchas veces tienen problemas, cuando no es una enfermedad, es otra, hermano, de todo. Este hombre
no se dice que haya estado enfermo de otra cosa, pero estaba imposibilitado, no podía caminar por sí mismo. Fíjese que hay una versión de la Biblia que dice que este hombre estaba tullido. Usted sabe lo que quiere decir eso, pero hay una versión de la Biblia que así dice, el hombre estaba tullido. Ahí está. Ahora, el Señor nunca se enfermaba. Entonces, cuando Él decía que iba a padecer y que lo iban hermanos, que lo iban a llevar a la cruz y todo eso, sus amigos no podían entender eso, nunca. Es más, yo creo que ellos se tapaban los oídos, ¿no? Cuando él comenzaba a decir, ¿sabe por qué? Porque a última hora, cuando al Señor lo entregaron, cuando al Señor lo tomaron preso para castigarlo, parecía que ellos nunca habían escuchado eso. Después de la resurrección, el Señor alcanzó a 2 de ellos por el camino. Iban platicando de aquellas noticias, hermano, pero iban hablando como de algo que nunca antes les habían platicado. Y el Señor de repente se encuentra en medio de ellos y llega hasta aquel lugar, y no es sino hasta cuando Él la comida. Ahí se dan cuenta, hermano. Y le dice uno al otro, ¿no sentías en tu corazón que se aceleraba el corazón cuando escuchábamos sus palabras? Aleluya. Hasta en aquel momento se dieron cuenta, hermanos, que el Señor había estado en medio de ellos. Bueno, el Señor oró por los discípulos, el Señor dio instrucciones, y aparte de eso, les dio una gran promesa. Primero, hermanos, Amén. les hizo de su conocimiento cuáles serían los requisitos para ser contado entre los hijos de Dios, para ser contado entre los cristianos. Y en esto conocerán que ustedes son discípulos míos, dijo el Señor. Amén. Amén. Ahora, San Pablo, hermanos, había aprendido bien esta palabra. Pablo había aprendido de la palabra porque le había creído a la palabra, hermanos, y también había tenido un encuentro directo con el Señor y había recibido del Espíritu de Dios el poder y la capacidad para hacer que el nombre de Dios fuera glorificado. Amén. En cualquier lugar donde él iba, hermanos, él iba haciendo el trabajo para el Señor y el nombre de Dios era glorificado. Amén. Gloria a Dios. En esta noche no quiero ser muy extenso, pero quiero adelantarle un poco acerca de lo que pasó después de esto. Y luego regresamos, hermano, a los puntos que tengo para bendición de nosotros. A él y a su acompañante les causó problemas el haber sanado a este hombre. La gente, cuando vieron que había poder en ellos, se postraron como si se trataba de dioses, pues ellos creían que Pablo y Silas eran dioses hechos hombres. Eso les tuvo problemas. Pero antes de llegar a ese punto, hermanos, lo que quiero enfatizar en esta enseñanza, en esta tarde, es acerca de lo que Dios puede hacer, aún con aquellos, hermanos, que ya están acostumbrados a su condición. Nosotros nos quejamos, hermanos, porque nos pasan cosas. Y hasta cierto punto hacemos bien. Porque lo que estamos mostrando, hermanos, con nuestra queja, es que lo que estamos viviendo, lo que nos está sucediendo, no es normal. Por eso comencé con esa palabra, hermano. Porque decimos, o sea, nos incomodamos. Porque no entendemos qué es lo que está pasando. Dice, ¿y por qué ahora, cuando más busco del Señor? ¿O por qué ahora, cuando mejor me porto? ¿Por qué ahora? Porque hay veces, hermanos, que se comete el error de decir, ¿por qué a mí? Ahora, yo le recomiendo una cosa. No diga eso. No cuestione al Señor con esa pregunta. ¿Por qué a mí?
Sencillamente porque cuando yo digo al Señor, Señor, ¿por qué a mí? Lo que estoy diciendo es ¿por qué no aquel? ¿Por qué no aquellos? Y eso no está bien. Es que a nosotros nos llegan malos momentos y tenemos que estar advertidos porque el Señor mismo nos dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Amén. En esta vida, hermanos, vamos a tener tropiezos, vamos a tener altibajos, vamos a tener momentos de gloria, de victoria en el Señor. Y de repente, hermanos, vamos a sentir como que se nos presentó un agujero en el camino y nos hundimos. Mire, no hay cosa peor, hermanos, que hundirse sin esperarlo. En cierta ocasión veníamos de San Diego con mi esposa y quisimos descansar un poco, había calor como estos días y pasamos a la playa, ahí por Ocean. Nos fuimos, se nos hizo fácil, nos descansamos un rato con la brisa del mar y todo, hermano. Yo me quedé dormido por un momento, pero cuando me desperté, sentí el deseo de entrar al agua, porque ya nos veníamos. Y digo, pues voy a aprovechar. También un baño. Y así fue, hermanos. Me entro al agua, normal, hermanos, y esperando los golpes del agua y todo eso, todo tranquilo. Pero de repente mi esposa ve que me pierdo. Y es que ahí, hermanos, hay agujeros en la arena y no se miran, obviamente, por el agua. Entonces, después de caminar tal vez unos 3, 4 pasos dentro del agua, yo me hundí, hermano. Me hundí y me asusté porque acababa de y algo que nunca me hubiera esperado. Es desesperante. Yo recuerdo que pegué un brinco, un salto y estaba hondo. Luego volví a intentar un poco más fuerte, ya apoyándome de la arena, y logré salir a la manera que pude respirar. Y entonces, hermanos, supe lo que estaba pasando y me dejé arrastrar por el agua. Se puede hacer eso en el mar. Es desesperante. Es desesperante en ese momento, hermanos. Es como que le pasan la película de su vida. Y más vale que, como dijo un hermano, más vale que lo encuentren persinado. Confesar. Más vale que estemos bien con el Señor, hermanos, porque yo creo que eso es lo que nos asusta. Pero en esta vida, hermanos, vamos a pasar cosas semejantes. Vamos, pues, si no ha llegado, gloria a Dios, y si nunca llega, aleluya, hermano. Pero mientras tanto, usted tiene que estar preparado, preparada, aleluya, porque el Señor ya nos ha advertido. Dijo, aquí van a tener aflicciones, pero confiad en mí, dijo el Señor. Amén, gloria a Dios, amén, gloria a El Dios. Señor, hermanos, estaba ahí para darme un empujoncito para arriba, para que yo pudiera alcanzar, hermanos, la respiración allá afuera y no tragara demasiado agua, si no me ahogo ahí, hermano. Y mi esposa sabe nadar, pero le tiene miedo al mar. Entonces me daba lo mismo, como que no quisiera. Entonces, hermano, es muy desagradable. Es desagradable. Ahora, en la vida nos vamos a encontrar con momentos en los que nosotros vamos a ir caminando normal, hermanos. Vamos a estar bien. Y de repente vamos a sentir, hermanos, que nos ahogamos. No podemos. Pero en esos momentos, hermanos, nos vamos a acordar de estas historias, de cómo el Señor tiene el poder, hermano, para ayudarnos. Este hombre estaba postrado, estaba ahí sentado. Recuerde esto, hermano, porque mire, eso era suficiente para que nosotros supiéramos que él tenía problemas. Yo, como siempre, ando a las carreras, hermano, cuando mando textos, uso mucho la abreviación a veces, para que no me tome mucho tiempo. Si hubiera sido San Lucas, yo pienso que lo más que les hubiera dicho es que este hombre
estaba sentado porque nació cojo. Y siento que ya con eso les dije todo. Pero mire, él es bueno. Dice que él estaba sentado, imposibilitado de sus pies, y que era cojo de nacimiento. Aleluya. ¿Saben por qué es importante eso, hermanos? Porque por la incredulidad de los que escuchan las historias. Lo dice San Lucas. Mire, los judíos primero, antes de aceptar algo que fue escrito, necesitan saber quién lo dijo. ¿Quién dijo eso? ¿Y qué razones tuvo para explicarlo de esa manera? Nosotros no, hermano. Nosotros cualquier cosa que miramos ahí, leemos y ya estamos afectados. A veces escuchamos y no nos interesa quién es que está diciendo. Lo que nos interesa es que ¿cómo se dice? Nos hicieron daño, nos dañaron. No se preocupe, hermano. Investigue quién es el que está diciendo eso. Investigue de qué fuente viene. A lo mejor todo es mentira. A lo mejor todo es, hermanos, son problemas que el individuo tiene y los saca y se los avienta a otro. Entonces, los judíos, ellos son cuidadosos con lo que leen, con lo que escuchan y más que todo con lo que creen. Ahora, Lucas estaba interesado en que creyeran esta palabra porque es palabra de Dios. Amén. Dios lo había inspirado para que escribiera esto. Esta gente que viene, las nuevas generaciones, entiendan que este no era un truco, que esto no era una broma, que esto era algo serio y que el poder que hay en el Señor para realizar estas cosas está en ustedes también. Recuerden. Amén. Una cosa es cuando decimos que el Señor tocó el féretro y el muchacho enseguida se incorporó, así dice. Otra cosa, hermanos, cuando él toca al leproso y lo despide y en el camino quedan limpios. Es el Señor. Entonces la gente dice, no, pues obviamente, Él es Dios, es el Hijo de Dios, ya creímos en eso, creemos en su palabra, gloria a Dios, así es. Pero ¿qué tal esto, hermano? San Pablo, un hombre que se había portado muy mal, un hombre que tenía un trasfondo, hermanos, no de una blanca palomita. Ese hombre participó en el castigo de la iglesia cristiana primitiva. Hasta, hermanos, hasta más no podía. Tenía el poder para conseguir las cartas de allanamiento de las casas para entrar y sacar a todo cristiano de ahí y llevarlo y castigarlo y ponerlo en la cárcel. Cuando bien les iba, hermanos. Porque recuérdense, ahí no habían celulares para que le grabaran. Si se encontraba alguien en el camino a Damasco, lo desaparecía, hermanos. Ese era el apóstol Pablo. Entonces, en esta noche estamos hablando de dos casos de seres humanos que fueron alcanzados por la misericordia de Dios y que nos enseñaron a provocar que la gloria de Dios se haga manifiesta en medio de este mundo, en medio de la necesidad que hay en el momento que nosotros estamos viviendo. Amén. ¿Cuál es la necesidad de este tiempo? Hay muchas. Y una de ellas es con respecto a las enfermedades. Nadie puede negar, hermanos, que ahora más que nunca la iglesia necesita revivir el don de la sanidad divina. Amén. Los dones no fueron dados necesariamente a individuos esporádicamente. En otras palabras, muchos de los dones de Dios no han sido dados a una persona en particular. ¿Sabe qué es lo que sucede? Porque usted luego puede ir allá al Swagger o a nuestro hermano al finado Gigi Ávila, por ejemplo.
y decir, no, pues es que el hermano oraba y la gente sanaba. Yo le tengo noticia a usted. Él le servía al mismo Dios que usted le sirve. Amén. Sí, amén. Y él no tenía un lugar más alto que el que usted tiene. Porque cuando usted viene a ser hijo de Dios, cuando usted cuando usted le sirve al Señor, cuando usted se constituye un discípulo de Dios, usted tiene las mismas ventajas que puede tener cualquier gran hombre de Dios como se conoce. Usted es un gran hombre de Dios. Usted que está aquí es una gran mujer de Dios. Entonces dirá usted, entonces ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la fe. La fe que estos hombres han tenido para que el nombre de Dios sea glorificado, para que la gente sane, hermanos, por muchos al mismo tiempo, con una oración. La fe. Le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios, hermanos, y provocaron la fe en los demás. Pablo se había portado mal. Y eso le pudo haber ocasionado a él problemas de confianza en Dios. Pero por el contrario, hermanos, él fue un hombre que cuando tuvo un encuentro personal con el Señor, su vida entera cambió. Su vida entera dio, hermanos, una media vuelta y quedó viendo para donde debía ver. En muchos casos, probablemente lo que nos esté haciendo falta es un encuentro personal con Dios. Medite en eso en esta noche. Necesitamos tener un encuentro personal con Dios encima o por sobre lo que ya Dios nos ha dado. Dios lo ha hecho su hijo. Dios lo ha nombrado su discípulo. Dios lo ha enviado a usted a ser discípulos. Enviado, hermanos, a que lo represente en esta tierra. Aleluya. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta fe. Fe para creer que el don, hermanos, que Dios dio a la iglesia es para todo aquel que se atreva a creer en esa palabra y a tomarlo para sí. San Pablo lo tomó para él, personal, y dijo, sí es Dios. Y conociendo lo que Jesús había vida, y conociendo y creyendo que Jesús era el mismo que estuvo en esta tierra sanando a los enfermos y que ahora está allá arriba con el Padre abogando por nosotros, habiendo entendido, habiendo comprendido esto, ahora él pone en práctica su fe. Pablo, fijando los ojos en aquel hombre y encontrando que había suficiente fe para ser sanado, entonces clamó el nombre de Dios y Dios fue glorificado. Amén. Aleluya. Ese es el Dios al que usted sirve. El que usted ha venido a buscar es el mismo Dios. Amén. El Gloria Dios a que Dios. transformó la vida del apóstol Pablo. Amén. El Dios que permitió que muchos escritores que escribieron en diferentes lugares y en diferentes épocas pudieran concordar con sus escritos porque estaban siendo inspirados por el mismo Dios. Una de las pruebas que tenemos de la autenticidad de la Biblia, de la veracidad de la palabra de Dios, es esa, ¿no? Que el primer evangelio que se escribió fue el de San Marcos, por ejemplo. Después, hermanos, así sucesivamente hasta llegar al de San Lucas, porque recuerden, San Lucas existió, yo pienso que era un niño, si es que ya había nacido cuando el Señor sirvió su ministerio en esa tierra. Era relativamente joven comparado con los discípulos que anduvieron con el Señor. Pero ahora él escribe esto y concuerda exactamente con lo que dicen los otros escritores
eso, hermanos, debe ayudarnos a nosotros a confiar en la palabra de Dios, a confiar en el Señor. Cuando el Señor dice que nosotros tendremos el poder para imponer manos sobre el enfermo y el enfermo sanará. Cuando el Señor dice que nosotros vamos a tener el poder para echar fuera demonios, hermanos, para comer incluso aquello que nos han enviado con el propósito de hacernos daño, y que en lugar de que nos haga daño, hermanos, nos va a fortalecer. Amén. Dice que vamos a pisar, hermanos, al escorpión y la serpiente, hermanos, y ahí nos andamos cuidando, ¿verdad? No, hermano, a lo mejor el Señor nos está hablando de personas. Nos van a querer picar, hermano. Pero Dios nos ha dado el poder, aleluya, Amén. para que su nombre sea glorificado. Se va a quedar, hermanos, sorprendidas más. Eso va a servir para que realmente crean en el poder de Dios. Cuando alguien quiere ser un hijo de Dios, hermanos, y se da cuenta que no le funciona, entonces está siendo testigo del poder de Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Y del amor que tiene para con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Entonces, estamos hablando de un hombre que de otra manera jamás hubiera cambiado su forma de pensar. Pero con un encuentro personal con Dios fue suficiente, hermano. El hombre cambió rotundamente, totalmente. Dejó de perseguir la iglesia y ahora se unió, no solamente se unió a ella, sino que permitió ser usado por el poder de Dios para servir para lo que el Señor lo tenía preparado. Amén. Todo lo que él haya vivido, todo lo que a usted acontecido hasta el día de hoy, hermano, sea bueno o no tan bueno, sea positivo, sea negativo, el Señor lo tornará para bien. El Señor tornará todo eso para bien. Mira, escuchaba a un jovencito, hermanos, predicar una vez y se quejaba de algo espantoso que él presenció cuando era jovencito, y la manera que Dios lo usó, hermanos, en esa me enseñó mucho, porque muchos se quejan por cositas menores. Ay, es que mi papá nos dejó, y ay, es que mi mamá quería más a mi hermano mayor, o a mi hermana porque era hembra, o a mi hermano porque era varón, y esto, y hermano, y nos podemos pasar la vida entera quejándonos. Pero mire, este muchacho, hermanos, él hablaba de su propia madre con la mejor amiga, servidores en la iglesia, hermanos, las dos, y dándole un testimonio a este muchacho, pero muy, muy desagradable, hermano. Cuando él era un niño, y ahora él, hermanos, está predicando y está hablando de Dios, aquel que no le permitió perderse en las drogas o en el alcohol, sino que a tiempo escuchó una palabra de parte de Dios que le decía: yo estuve ahí cuando tú llorabas, yo estuve ahí cuando tú sufrías, yo estaba contigo en esto, yo estaba contigo en lo otro, nunca te he dejado, nunca te he desamparado, y ahora, hermano, Él predica con poder y con gloria, porque nada de eso le estorbó para seguir adelante. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El apóstol Pablo le pudo haber reclamado al Señor ahí personalmente, hermanos. ¿Por qué? Porque si tú eres Cristo, si tú eres Jesús, ¿por qué has permitido que yo te persiga? Haberse tirado al abandono, hermanos, y quedarse ciego. Soy digno de recobrar la vista. Yo he sido malo, he sido acá y he sido lo otro. Pero no, hermanos, él entendió que todo lo que había vivido, hermanos, en su momento le servirían en su ministerio. Amén. Él luego dice que aprendió a vivir en abundancia. Obviamente era un hombre de una clase alta, hermanos, educado, preparado, tuvo dinero, tuvo un buen empleo, trabajó para el gobierno romano, hermanos. Pero también aprendió a vivir en pobreza. Cuando no tenía, hermanos, ni para comer. Cuando tenía, hermanos, que remendar redes de pescar para ganarse el sustento.
Y él nos habla acerca de su conversión. Este hombre, a quien Dios alcanzó y Dios transformó, ahora se encuentra en medio de una multitud al frente del templo, en la plaza principal de Listra. Y está un hombre, cual ahora se dice que estaba sentado porque estaba imposibilitado, porque había nacido cojo. Este hombre tenía una condición, hermanos, como para llorar, y para llorar todos los días. Sin embargo, tuvo paciencia, esperó ese momento, tal vez nunca se imaginó. Al igual que otros hermanos que hemos tratado, otras historias que hemos estudiado con anterioridad, este hombre le pasó lo mismo. Él supo que hubo alguien que sanaba. Él supo que hubo alguien que le devolvía la vista a los ciegos. Él supo que había alguien que tenía el poder para resucitar los muertos y para sanar de cualquier enfermedad a la gente. Amén, aleluya. También sabía que él ya no estaba aquí. Ya. Lo que tal vez no conocía es que Dios nos ha hecho a su semejanza. El Señor, hermanos, nos dio con su Espíritu Santo lo que Él tenía en Amén. su tiempo, en su ministerio como hombre en esta tierra. Y aunque los incrédulos muevan la cabeza, hermanos, Él dijo, de cierto os digo, que mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán. Aleluya. Aleluya. Y no, era nomás para sobarles la espalda, para animarlos. No. La Biblia dice que el Señor alimentó a 5,000 hombres. La Biblia dice, el Señor en el Sermón del Monte alcanzó a muchos y muchos lo seguían, pero no eran cristianos. No habían aceptado al Señor porque no era su tiempo. Era necesario que el Señor pagara el precio por la salvación de las almas de todo el mundo. Para usted y yo tengamos el poder de Dios para que las almas se salven. Amén. San Pedro, con todos sus defectos, hermano, en cierta ocasión salvó, bueno, por medio de ese sermón, Dios salvó a 3,000 hombres. Amén, gloria a Y Dios. la segunda vez fueron 5,000. Y hermanos, el apóstol San Pablo es el responsable por la tercera parte de la escritura del Nuevo Testamento. Él solito. Aquel hombre que no quería a nadie que creyera en el Señor. Aquel hombre que estaba, hermanos, decidido a terminar con los cristianos. Ahora él va mostrando el poder de Dios que había en él por medio del Espíritu de Dios. Aleluya. Amén, gloria Ve a la Dios. necesidad, fijando su mirada en el cojo. Lo bendice con el poder que había en él de parte del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una oración. Su defecto estaba en los pies. Nosotros todavía corremos. No hay ningún cojo aquí, hermano, sino entonces ahorita practicábamos la sangre divina. Aleluya. Pero él estaba imposibilitado de los pies. Hay gente que tiene la facultad de poder caminar, y no solamente caminar, pero también puede correr y puede hacer ejercicio y puede, hermanos, hacer todos sus movimientos, pero tiene limitaciones. Tiene limitaciones porque no ha llegado el poder de Dios a su vida.
Porque el poder de Dios no se ha manifestado. Y en algunos casos es porque no han querido aceptar el poder de Dios en su vida. Sea como sea el problema de cada quien, hermanos. Hablando de la gente que todavía no es salva. Somos usted y yo los responsables por el bienestar de esas personas. Por la salvación de esas almas. Amén. San Pablo hizo su trabajo a su tiempo. Se encontró a este hombre que estaba imposibilitado de los pies, le dio de Dios, el hombre creyó y se levantó. San Pablo nos muestra por lo menos dos características muy necesarias de los cristianos. Y una es que él permitió la transformación por medio de la palabra de Dios. El libro de Romanos nos invita a que nosotros hagamos eso. Que aprendamos a transformar nuestro entendimiento para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, la cual es agradable y perfecta. Amén. Aleluya. No importa cuál sea el defecto, el problema que se manifieste al frente de nosotros, la responsabilidad de nosotros es la misma. Tenemos que glorificar el nombre del Señor donde quiera que vayamos. Amén. Donde quiera que vayamos. El apóstol Pablo permitió la transformación en su vida y aprendió a conocer la fe de los demás. Él estaba ahí, hermanos. El hombre estaba bien necesitado. Estaba ahí, hermanos, necesitando ayuda. Pero Pablo, al mirar sus ojos, encontró que había fe Amén. Así es. para creer que podía ser sano. ¿Qué le parece, hermanos? Si en nuestra oración eso es lo que le pedimos al Señor. Que nos enseñe a creer y a activar la fe en los demás. Amén. Aleluya. Porque a veces, hermanos, tenemos la elocuencia, tenemos el conocimiento, tenemos la habilidad, pero nos hace falta fe. Y llevamos el Evangelio, y llevamos la palabra de Dios, y hermanos, y tenemos la gracia. La gente nos escucha, pero algo en nosotros no nos permite creer que la gente va a creer. Miren qué delicado este asunto, hermanos. Nosotros tenemos que empezar por creer que aquel que va a escuchar la palabra creerá. Y no creerá porque nosotros seamos bonitos, hermanos, o porque hablemos bien. Creerá porque es la palabra de Dios. Amén. Y la intención con la que se hace esa palabra, hermanos, es la de alcanzar las almas. Aleluya. Amén. Bendito Así Dios. es. Dice que este hombre dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. A veces el enemigo nos pone un silenciador, hermano. Y tenemos temor de hablar las cosas como son y decirlas como se deben decir. Aleluya. Porque no hemos creído. No importa el tiempo que hayamos servido ya al Señor, hermanos. Es un buen momento para meditar en eso. ¿Cómo estamos haciendo el trabajo para el Señor? Primeramente, recuerden, hemos tenido un encuentro con el Señor, hemos permitido ya la transformación de nuestra mente, ya no pensamos como antes. Cuando vienen los ataques del enemigo a nuestra mente, hermanos, nosotros
que somos hijos de Dios y que tenemos la mente de Cristo y que Cristo mora en nosotros y a Él es que nosotros representamos y entonces, hermanos, hacemos las cosas como a Dios le agrada. Aleluya. O nos descuidamos y terminamos haciendo como siempre hemos hecho, hermanos. Al cabo que ya nací así, ¿no? Y hay gente que le dice, yo así nací, no voy a cambiar. Hermano, eso no se dice ni en broma. A veces podemos incluso decir, así me conociste. Y no le contradiga, hermano. Debería darle gracias a Dios, ¿no? Y así te conocí, pero ahora hay que cambiar. Hay que permitir ser transformado. Hermanos, hay que buscar en el Señor lo necesario para provocar a los demás. Que podamos hablar con voz en cuello, que podamos hablar con libertad, que podamos, hermanos, llevar la palabra de bendición, que podamos representar a Dios sin vergüenzas, hermanos, sin penas. Dijo el apóstol estas palabras, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es potencia. Ahora déjenme preguntarle algo. ¿Cuántos en su trabajo saben que usted es cristiano? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí vamos bien. Amén, aleluya. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. No era cosa fácil. No era cosa fácil. La idea debe ser arrancada de raíz. Nosotros tenemos que pelear por estas cosas. Amén. Hay una palabra que se ha malinterpretado, hermano. Y es que en cierta ocasión llegaron al Señor quejándose de sus discípulos. Pero ya pasé por todos y todos en pelota, todos en bola y no pudieron hacer nada. Le preguntaron al Señor, pues, ¿por qué será que no hemos podido? Perjudica al género del espíritu malo, el espíritu satánico. No, hermano, eso no tiene, eso es. Para eso usted no puede hacer nada. El único es el Señor. Amén. Lo único que Amén. nosotros podemos hacer es creer en su palabra. Amén. Porque dice que no solamente vamos a poner manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, sino que tendremos el poder para echar fuera demonios. Amén. Pero ese es el poder de parte de Dios. Amén. Amén. Entonces, no hay, hermanos, no hay género. No hay género, porque ¿qué tal si la gente está avanzada en diabetes, hermano? No puede ayunar. Entonces ya no puede expulsar demonios. Claro que sí, hermano, porque no soy yo, no es la persona, Amén. es el Señor. Es Dios. Aleluya. Aleluya. Dice, este hombre gritó a gran voz, porque sabía que el Señor no está sordo, pero la gente hace sordos. Entonces gritó para que la gente se diera cuenta que el poder de Dios se manifestaría en ese momento. ¿Y qué cree que pasó? Dice que el joven enseguida no caminó despacito, no a ver si puedo, ¿verdad? Dice que de un brinco se puso de pie, hermano. Amén, Y dice que gloria a Dios. saltaba alabando y glorificando el nombre del Amén. Señor. Porque cuando el Señor sana, hermano, cuando el Señor liberta, cuando el Señor levanta, algo grande sucede en las vidas de las personas. Amén. Y de igual manera como le pasó al que estaba en la puerta del templo, al cual Pedro le dio lo que él tenía. Ahora, hermanos, San Pablo hace lo mismo. Amén. Mirando fijamente a sus ojos y encontrando que había suficiente fe para ser sano, gritó con todas sus fuerzas y le dijo, levántate, ponte en pie, derechito. Y el hombre se enderezó. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo voy a terminar este sermón de esta manera. Este hombre tenía torcidos los pies. Dios le dijo por medio del varón, ponte el pie derecho. Ahora yo le digo, el Señor nos habla a nosotros. Amén. No importa, hermanos, dónde esté nuestra deficiencia, dónde estamos torcidos, hermanos. Miren que hasta una que dice que el
que no cojea de un pie, cojea del otro. Amén. Pues usted no puede darse el lujo de cojear de ninguno. Y ese es recordárselo. Para que esto tenga, para que esto funcione, tengo yo que dar el ejemplo. Así es, hermanos, que yo en esta noche voy a orar por usted. Pero yo le voy a pedir a usted que ore por mí. Amén. Porque el enemigo, como león rugiente anda, dice, buscando a quien devorar. Él no duerme, él no descansa. Pero qué hermoso saber que Dios envió a su Hijo, el cual enseguida nos envió a su Santo Espíritu, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Amén. A eso vino el Señor, hermano, porque yo he venido para que ustedes tengan vida y vida. Señor, yo pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Yo pongo en tus manos la necesidad de tu pueblo y de todo aquel que ha estado en nuestros medios, por medio de las iglesias. Padre, te ruego, Dios mío, que obres poderosamente en la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y de aquellos que se muestran aquí. Obra, oh Dios mío, con poder. Obra, Padre de la gloria, transformando nuestras vidas. Provoca, Señor, un encuentro personal para cada uno de nosotros. Queremos ser mejores cada día, mi Dios. Queremos ser mejores padres de familia. Queremos ser mejores ciudadanos de esta tierra. Queremos ser mejores cristianos, oh Señor. Mejores representantes tuyos, Padre. Aleluya. Ayúdanos, oh Dios mío, a poder caminar derecho, sabiendo que tú estás. Cuídalo, guárdalo, protégelo, Padre Puesto Santo, en el sobre nombre de Jesús. Apártalo de todo cada lo que quiere uno de estorbarle, molestarle a su vida, Padre, a su familia. el enemigo no Padre tiene Santo, poder. en nombre de Jesús. Y yo declaro, Declaramos libre de Señor, toda contienda, que Padre, tú en estás nombre de obrando en la vida de cada uno en esta hora. Obra poderosamente, Señor, corazones. toda su Toca, familia, Señor, las mentes. Señor, transforma los pensamientos. Quita de raíz, Dios mío, todo lo que pueda estar estorbando. Todo aquello que se anteponga al servicio a ti, Señor, sea arrancado en el nombre de Jesús. Sana los cuerpos, oh Dios mío, los corazones, sana las mentes, oh Dios, gloria, Señor, en la necesidad. Aquí hay un pueblo que confía, aquí hay un pueblo que confía puesto su mirada. Aleluya. Oh, bendito Dios, te adoramos, Padre de la gloria, damos la vida de mis hermanos. Llena, Aleluya. de tu protección divina. Nos mostramos sacrificio. Aleluya. Cada día bendice, Señor. Bendice a las familias, Padre.
Dani, el hijo de la hermana Betty, Oh, y otro gloria a joven Dios. que trajo la hermana Norma. Gloria a Dios. Claro que sí. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Y los esperamos siempre. Aquí como dijo alguien por ahí, si no les hacemos un bien, tampoco les vamos a hacer un mal. Y en esta hora quiero aprovechar el tiempo que el Señor nos permite para invitarles a ustedes desean al Señor como su Salvador personal. Esta es su oportunidad. Este es el día que el Señor ha hecho para la salvación de las almas. Ayer ya pasó y mañana quién sabe si vendrá. Pero este es el momento en el cual el Señor nos regala la oportunidad de estar a cuentas con el Señor. Venid a mí, dice el Señor, estemos a cuentas. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Damos la bienvenida a nuestra hermana también. Gloria a Dios. Felicitamos a Amén. nuestra hermana Brenda, amén, porque ha tenido bien invitar a su amiga, vecina, nuestra hermana. Le invitamos siempre, hermana, Bienvenida a la casa. que tenemos los cultos jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche. Y el domingo tenemos escuela dominical a las 5 de la tarde. El domingo no tomamos el tiempo para explicar con paciencia la palabra de Dios. Estos días son predicaciones. Si es que le invitamos el día de mañana, invitamos a Dani también para que nos visite. Es prácticamente nuestro vecino, hermano. Lo hemos visto crecer, nos llenamos de gozo. Aleluya. Si quieren me doy cuenta que estamos aquí, pero se goza mi corazón. También el otro se llama Amén. Dios bendiga a Cristian. Amén. Gloria. Dios lo bendiga. ¿Cuántos pueden decir Dios bendiga a Cristian? Me parece que Dani ya aceptó al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya es uno de los nuestros, hermano. Aleluya. Me parece que también Cristian, ¿verdad? Ya aceptaste al Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Mire, el Señor es bueno. Amén. Gloria a Dios. Solicitamos, nos regocijamos. Pedimos también oración, hermano, por estos jóvenes. Amén. No es fácil servir al Señor cuando se es joven, pero sí es una gran bendición, muchachos. Sigan viniendo. Amén. Que no se queden los domingos para que vayan llenándose de la palabra, hermano. Los esperamos siempre, ¿ok? Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a la última oración para pedirle al Señor que nos lleve con bien a cada uno de ustedes, hermanos. También le damos gracias al Señor por los alimentos. La hermana Norma y nuestro hermano Sergio. Aleluya. Han traído los alimentos. Bendiga sus vidas. Bendiga su hogar. Señor Dios Todopoderoso, venimos Padre, para rogarte que lleves con bien a nuestros hermanos a sus respectivos hogares. No sin antes darte las gracias, Padre, por permitirnos tener en nuestros medios a nuestra hermana y nuestros jóvenes hermanos. Padre, bendice sus vidas, pon el deseo en su corazón de estar siempre acompañándonos, oh mi Dios, pues para ti es la gloria y la honra y la alabanza, oh Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estos. Tú sabes, oh Dios mío, que pronto